Bueno, se pueden sentar todos los que están allá atrás parados. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta a los Gálatas. Yo he creído y he sentido en mi corazón interpretar la palabra contextualmente. Y creo que la palabra, cuando la analizamos a la luz de su contexto, pues tenemos la certeza de que estamos enseñando la palabra, pues, más exacta como es. Y ustedes saben que yo últimamente he decidido, pues, estudiar diferentes libros o cartas, evangelios, y hoy me gustaría que iniciáramos con el libro, con la carta a los Gálatas. Toda la Biblia es inspirada por Dios, cada carta, cada libro, cada salmo incluso, tiene un sentido muy profundo, porque nació de la mente de Dios. Y todo lo que es de Dios, nos edifica, y dice Diana, y vence al mundo, claro. Entonces todo lo que proviene de Dios, pues, es para nuestro bien. Y me gustan todas, he estado leyendo algunas, pero me gustó Gálatas porque Gálatas nos confronta con algo que estamos viviendo y que siempre se ha vivido en todo tiempo, que es el tener la posibilidad de poder ser llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Y la palabra de Dios nos enseña que para poder tener un fundamento, una base y de dónde partir, tenemos que entender cuál es el mensaje central en sí de toda la Biblia, pero específicamente del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el mensaje central? ¿Cuál creen ustedes? La obra de Cristo en la cruz. El mensaje central de todo el Nuevo Testamento y también del Antiguo es Jesucristo. Y vamos a darle una pequeña introducción. Yo no sabía, pero ya que estuve investigando, la región de Galacia, como su nombre lo dice, era una región situada al sur de lo que ahora es la moderna Turquía. Galacia es parte de lo que hoy es Turquía. Por eso en Turquía como que hay una mezcla étnica. Hay muchas personas de ojos de color, de ojos azules, y puesto que pues, también tienen la etnia, la sangre árabe, pero hay muchos hombres y muchas mujeres así. ¿Saben por qué? La palabra Galacia se deriva de la región de Galia, que es Francia, la moderna Francia. Entonces, algunos galos se fueron y se asentaron en esa región y le llamaron la región de Galacia, porque eran galos, Era una franceses. colonia. Sí, era una colonia, como una colonia de galos, y se pusieron la región de Galacia. Tuvieron autonomía mucho tiempo, pero cuando el Imperio Romano conquistó toda esa parte del Medio Oriente, pasaron a ser parte de una provincia romana. Y después, posteriormente, lo que es Turquía. ¿Anda por ahí el visitante? Bueno, entonces, partiendo desde ahí nos damos cuenta, pues, de cosas que son importantes. La región de Galacia, pues, era un lugar donde, muy cerca de allí, el apóstol Pablo nació, que fue en Tarso. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre la carta es dirigida en un contexto también
espiritual y cultural. Hay tantas cosas arraigadas en las culturas que sin querer pues ya es algo que está arraigado y pues son prácticas que a veces pues no son muy sanas para Dios. Entonces la iglesia para eso, esa es la función de la iglesia, poder pues encauzar a la gente a llevar a tener un encuentro, un conocimiento más adecuado de Dios. Entonces me gustó y quisiera leer este pasaje, este capítulo 1 de Gálatas, y nos vamos a aquí encontrar dos temas muy importantes. Bueno, Pablo dice, apóstol. Aquí comienza dando una expresión de lo que el apóstol Pablo quiere que podamos, o que en ese entonces la iglesia de Galacia pudiese entender de su personalidad de él. Y ahorita vamos a ver por qué dice Pablo, apóstol, ¿no de qué? No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Bueno, hace esta aclaración. No soy llamado por el hombre. Soy llamado y soy encomendado por Dios. El versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si un hombre de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que ya habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne o sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento, pues fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era reconocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oír decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios
en mí. Bueno, el apóstol Pablo trae una encomienda muy clara para la iglesia de Galacia. No es, bueno, aquí dice a las iglesias. No era una iglesia solamente, era la región de Galacia. Para las iglesias que están en la región de Galacia. El apóstol Pablo había escuchado, había llegado a sus oídos que ellos, los cristianos que una vez habían recibido a Jesucristo y que habían creído en Cristo, ahora estaban cediendo hacia el judaísmo, estaban volviendo a las prácticas del judaísmo, sobre todo a la circuncisión. Enfatizaban tanto en la circuncisión que les decían, si ustedes no se circuncidan, ustedes no son verdaderos cristianos. Si ustedes no practican los ritos de la ley, ustedes no son verdaderos cristianos. Esto llegó a oídos del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo tiene que ser contundente. Tiene que convencer a esas personas una vez más de el conocimiento o de la revelación que él recibió de Cristo. Así que él en ese tiempo, en ese momento, lo único que quiere es que la iglesia pueda comprender que están en un error que los puede llevar a perderse o a perder el verdadero sentido de la fe salvadora. Bueno, el apóstol Pablo, en más de una ocasión, en la iglesia de Corinto, tuvo que defender su ministerio, porque lo veían como un intruso, lo veían como un falso apóstol, no le tenían la confianza, y el apóstol Pablo tuvo que batallar con esto en muchos lugares y por mucho tiempo. Entonces él tiene que expresar, como vemos al principio, él dice, no fui llamado por hombre alguno, no fui llamado por voluntad humana, sino por Jesucristo. Todos sabemos ahí en el capítulo 9 de Hechos, que el apóstol Pablo, yendo a Damasco, llevaba consigo una encomienda de encarcelar a todos aquellos que tuvieran o que creyeran en el nombre de Jesucristo. Entonces, todos sabemos, tiene un encuentro con Jesucristo en el camino. Dice que los hombres que iban con él solo oyeron un estruendo, pero no escucharon esa voz claramente como la escuchó él. Era Jesús quien estaba tratando con él. Era un encuentro que él estaba teniendo con Jesús. Dios lo estaba llamando a una encomienda específica que era llevar el evangelio a los gentiles. Y el evangelio a los gentiles, cuando hablamos de evangelio estamos hablando de las buenas nuevas. Y las buenas nuevas eran hablar y predicar a Jesucristo. Entonces, ¿qué era lo que predicaban los apóstoles en el principio? Vamos a ver, pues busque por ahí en el evangelio, en el libro de Hechos, o en el libro de Hechos. Tenemos que establecer esto porque tenemos que entender qué era lo que predicaban los apóstoles para poder tener un amplio panorama de qué era lo que se predicaba. Y dice aquí en el 5:42, esto fue lo que llevó a Saulo, que es Pablo, con ese celo que dice él que tenía como judío, a querer exterminar eso que ellos le llamaban en ese momento una secta, y les llamaron en Antioquía cristianos por primera vez. El apóstol Pablo quería destruir eso. ¿Por qué? Porque sentía un celo. ¿Y por qué iba a sentir un celo? Porque no se predicaba a Moisés. Es obvio. Ellos veían esto como
como una afrenta, como lo he dicho antes. Ya lo tienen ahí, 5, ¿qué les dije? 5:42. ¿Qué dice? Ah, caray, no tiene así. Sí, todos los días en el templo y de Sí, casa en está. casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. A ver, otra vez. 5:42. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. A ver, ¿qué era lo que enseñaban los apóstoles? Dice que de casa en casa. ¿Qué hacían de casa en casa? Enseñar el evangelio de Jesús. Dice, no cesaban. Jesús les dio una comisión. Vayan y prediquen el evangelio. ¿Qué era lo que predicaban los apóstoles de Cristo? Predicaban a Cristo de casa en casa y en el templo. Donde quiera que ellos iban, ellos predicaban a Cristo. No predicaban la ley de Moisés, no predicaban a Moisés, predicaban a Cristo. De casa en casa. Eso era lo que ellos hacían. Ahora vamos a ver Jesús acerca de esto. Él decía, bueno, ¿qué dice Mateo 7:24? Muy conocido. ¿Alguien léalo? Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Aquí está hablando Jesús después del Sermón del Monte. ¿Qué enseñó Jesús en el Sermón del Monte? Nos enseñó. Él dijo claramente, yo no vine a abrogar la ley. Quiero que entendamos esto porque mucha gente dice que tenemos que guardar ciertas ordenanzas de la ley. Lo único que Jesucristo nos enseñó fue la ley moral. Pero él añadió un extra más. Porque en la ley moral estaba permitida de alguna manera la venganza. Pero Jesús, ¿qué dice? Pero yo os digo. Ya el yo os digo nos está enseñando el valor central de lo que es un corazón compasivo y lleno de amor. Y esto no se logra de una forma natural. El hombre no ama a su enemigo de una forma natural. El hombre, para amar a sus enemigos, necesita a Cristo. Necesita a Cristo en su corazón. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 y 10, nos está hablando acerca de la regeneración. Pero dentro de la regeneración nos enseña ese pasaje que dice, y les daré un corazón nuevo, y pondré mi espíritu dentro de ellos para cumplir mi ley. Cuando él habla de la ley y el apóstol o el escritor de Hebreos está hablando de la ley moral. La ley moral está en función. Pero la ley moral es enseñada acorde a lo que ahora Cristo añade, a ese valor. Pero yo os digo que amen a vuestros enemigos y bendice a quien te maldice. Oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a quien te maldice. Si alguien te hace una milla, ve con él 2. Antes de pasar al altar, ponte de acuerdo con tu hermano. En tanto está ahí. Eso es lo que el Señor estaba añadiendo como un valor enorme para una enseñanza que venía a ser la ley de Cristo. Y esto era lo que ellos enseñaban. Porque Jesús les dice, lo que han oído de mí, vayan y también enséñenlo.
Entonces, esto era lo que ellos estaban enseñando. Por eso Santiago hace una especificación cuando habla acerca de la ley real. El apóstol Pablo le llama la ley de Cristo. Y esto era lo que ellos enseñaban. No abrogó la ley, solamente nos dijo que a través de la fe, que a través de creer con fe y por fe, venía la salvación. No era por las obras. ¿Qué eran las obras de la ley? No está aquí poniendo el que no practiquemos el amor. El amor es algo que trasciende desde antes de la ley. Él lo que nos está diciendo es, mucha gente dice, si tú guardas el sábado, más aparte, añades el nombre de Cristo, tú estarás bien. Pero ¿qué nos dice la palabra? No es a través de las obras de la ley. Es a través de la fe en Cristo Jesús. Porque si no sería Cristo y algo más. Era lo que el apóstol Pablo quería enseñar aquí. Pero él establece y él les dice, el evangelio que yo recibí, no lo recibí porque me lo haya enseñado Pedro o porque me lo haya enseñado algún otro de los discípulos del Señor. Me lo enseñó, lo recibí por revelación. Yo lo recibí por una revelación directa de Dios. Ahora, Pablo no era de los 11 o de los 12 que andaban con Jesús, mas sin embargo no desentona la enseñanza de Pablo con lo que Cristo enseñó. ¿Por qué? Porque es claro, fue una revelación de Jesucristo a Pablo. Por eso Pablo es una continuación de lo que Cristo habló. Y no se contradice. No hay nada que contradiga lo que Pablo hablaba con lo que Jesús enseñó. No hay algo que contradiga. Ahora, ¿de dónde venía la palabra de Dios? Jesús decía, las palabras que yo os hablo son ¿qué? A ver, búsquenlo allí en Juan 6:63. Alguien le habla, por favor. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué dice? ¿Qué palabra nos habló? ¿Qué nos habló Jesús? Las palabras que yo os he hablado. ¿Son qué? Espíritu. Son vida. Son espíritu y son vida. Es decir, esa palabra mora en ti y produce fruto. Porque está viva por el Espíritu que está en ti. No es difícil cuando no nos sometemos a la voluntad de Cristo. No es difícil cuando no nos sujetamos a Dios. Someteos pues a Dios, resiste al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? ¿Va a estar ahí abrazándote? ¿Va a estar ahí contigo acompañándote? No, dice que someteos a Dios, resiste al diablo. ¿Qué resistir? Odiar lo que Dios odia, amar lo que Dios ama. Resiste al diablo, ¿y qué va a hacer el diablo? Huirá. Porque sus palabras de Cristo son vida y son verdad. Es una palabra de poder, es una palabra de autoridad, no es una palabra muerta. Acuérdense del libro de Hebreos que los israelitas tenían que ir y ofrecer un sacrificio continuamente. Porque no les quitaba, no los hacía libres de culpa. Y cuando Cristo mora en ti y su palabra mora en ti, la palabra se hace vida en ti. Entonces el apóstol Pablo no tendría por qué decir fortaleceos en quién. ¿En quién nos fortalecemos? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad
en las regiones celestes. Lo primero que el apóstol Pablo quiere establecer aquí es que él es genuino y que todo lo que él enseñó no fue revelación del hombre. Dice que después de que regresó, dice que pasó 15 días con Pedro, pero no fue a recibir instrucción de sangre ni carne, sino que el Señor ya le había dado una encomienda. Cuando tiene ese encuentro con Cristo allí, Cristo le dice qué es lo que va a hacer. Dice que irá y le dará testimonio a los reyes y a los gentiles. Y fue lo que el apóstol Pablo hizo. Entonces, el apóstol Pablo quiere establecer primeramente esto, que haya en ellos un entendimiento pleno de que la palabra que él les enseña no nació en el corazón de él, no fue un capricho de él, no fue un invento de él, no fue una manipulación de él, sino simplemente fue una revelación directa de él, de Jesucristo. Hay otro versículo, a ver, vamos a buscar ahí Juan 12, Evangelio. Amén. ¿Qué dice ahí Jesús? ¿Está hablando de un evangelio nuevo? ¿Está hablando de algo nuevo? Atrévanse, ¿sí o no? En ese versículo. No sé. Vean, el del 12, ¿qué les dije? No. 12, 49. Escúchenlo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento. ¿Qué hacía Jesús? Ni aún Jesús hablaba por su propia cuenta. ¿Qué hablaba Jesús? Porque el Padre le había enviado. Lo que el Padre le había hablado. Cuando vuelvo a lo mismo, Nicodemo era un judío, practicaba todas las cosas que practicaban los judíos, las practicaba. Todas las fiestas, todos los ritos que hacían ellos, que algunos eran de la ley de Moisés, otros ya no, otros eran del, ¿cómo se llama el otro libro que ellos tenían? La ley oral. No era la Torá, era otro, el Talmud. Ley oral. Sí, Talmud, la ley oral. Ellos seguían mucha tradición de la ley oral. Mandamientos, muchos mandamientos, 612 mandamientos de la ley oral. Y esto era lo que ellos practicaban. Pero Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Un concepto nuevo para él. Caray, ¿de qué me estás hablando? Soy judío y yo practico el judaísmo, pero Jesús le dice, es necesario. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, si quieres ver el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Y él le dice, ¿a poco puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? ¿Le estaba hablando de eso? No, él estaba hablando de un nacer de nuevo en su interior, una renovación de su espíritu. Él estaba hablando de ahora descansar en la persona de Cristo, siendo guiado por el Espíritu de Dios, siendo fortalecido por el Espíritu de Dios para poder llevar a cabo la ley de Cristo, que es la ley moral que Él nos enseñó. Todavía nos enseña que no adulteremos, que no forniquemos. Eso está todavía vigente. Pero eso es una fortaleza. Para poder hacer eso tenemos que tener una fortaleza interior, que es su espíritu en nosotros. Por eso especifica, y pondré un corazón de carne, ¿para qué? Primero, para que sientan. Y un espíritu, y mi espíritu dentro de ellos, para que hagan mi voluntad. Entonces, el apóstol Pablo queda establecido que no recibió la revelación por ningún hombre. No fue enseñado por ningún hombre. Él les dice, yo fui enseñado en revelación. Lo que yo recibí y lo que les doy a ustedes lo recibí por revelación de Dios. Directamente de Dios. Ahora, por eso les hago esta aclaración. ¿Qué predicaban los apóstoles? Jesús. Predicaban a Cristo.
¿Mande? Ellos no predicaban la ley. No predicaban la ley de Moisés, predicaban a Cristo. ¿Y qué era lo que predicaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo predicaba a Cristo. Ya vimos que Cristo nos enseñó principios fundamentales que nos hacen diferentes a los demás. Cuando los practicamos, cuando son parte de nuestra vida diaria. Yo hago esta aclaración siempre que puedo. ¿Por qué? Porque yo no conozco a alguien que ame a su enemigo. Yo no conozco a alguien que no pueda perdonar a su enemigo. ¿Saben cuándo es cuando llegan a esa condición? Cuando conocen a Dios, porque Dios es amor. Cuando tienen a Cristo en su vida, porque Dios es amor. Es cuando podemos amar a nuestros enemigos y bendecir a quien nos maldice. No cualquiera puede vivir esta situación. No cualquiera puede bendecir a quien le maldice. No cualquiera puede tenderle la mano a aquel que lo humilló, que lo trató mal. Solamente un hijo de Dios puede hacer esto. Solamente aquel que tiene la ley de Cristo en su corazón. Solo aquel que tiene al Señor en su vida. Solo ellos lo pueden hacer. Y esto es lo que va a ser siempre la gran diferencia. Entonces, es lo que está estableciendo el apóstol Pablo aquí. Ahora, hay otro punto muy importante en esta enseñanza que el apóstol Pablo nos da. Primeramente es, ¿quién es Él? Yo te di una palabra que fue revelada de parte de Dios para ti. Segundo lugar, ¿de dónde proviene esa palabra? Esa palabra proviene de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Las palabras que yo os he hablado. El apóstol Pablo habló lo que Jesús habló. Léanlo, véanlo, lean los evangelios, lean las cartas, las epístolas. Nada habló el apóstol Pablo por su propia iniciativa, sino solamente habló una vez acerca de concesión, pero eso lo vamos a ver después. Que eso a un pastor o a un líder se le da el juzgar. Claro, debe haber autoridad moral. Si no hay autoridad moral, es una palabra muerta. Estos hombres eran hombres de Dios que tenían autoridad moral, que podían hablar de frente y a los ojos. Jesús hablaba de frente y a los ojos, porque Él tenía autoridad moral. Bueno, hay otra porción aquí muy importante. Vamos a volver allí a Gálatas, por favor. Gálatas 1. La siguiente parte es en el 8. Vamos a leer desde el 6. El encabezado de esta Biblia dice, no hay otro evangelio. No sé qué diga ahí en ustedes. Si hay un título ahí, no hay otro evangelio. El evangelio predicado por Pablo. Ah, sí, Bueno, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Estoy maravillado. Esta palabra maravillado no es que haya estado contento. Ay, estoy maravillado. No. Está maravillado en el sentido de que está sorprendido, pero a la vez con una profunda tristeza en su corazón. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy maravillado de que tan pronto. Leíamos hace unas semanas atrás Colosenses 1. A ver, búsquenlo por favor. Está atrás de Gálatas. Ah, no, está adelante. Delante de Efesios. Adelante de Filipenses. Amén. Filipenses 1:4.
Aquí hace el apóstol Pablo una diferencia. Colosenses 1:4. Quiero dar esta referencia. ¿Por qué? Porque es un contraste. El apóstol Pablo aquí a la iglesia de Colosas les está dando o les está reconociendo algo. ¿Y qué les reconoce? Habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo y el amor que tenéis a todos los santos. ¿Habiendo oído de qué? De su fe. De su fe. Pero es una fe, era un crecimiento continuo de la iglesia de Colosas en la fe en Cristo Jesús. Es decir, ellos mantuvieron y no se dejaron llevar por las doctrinas que en ese entonces había y que se estaban dispersando y que hasta el día de hoy. Pero yo quiero hacer una aclaración. Específicamente aquí habla del judaísmo, de las costumbres judías que querían mezclar con el evangelio de Cristo. Querían hacer una fusión. Pero no solamente podríamos interpretarlo así, porque hoy en día hay muchas doctrinas erróneas que se han metido a la iglesia y que muchos las practican, pero no son de Cristo. No necesariamente tiene que ser las costumbres judías de ese entonces, que a lo que se refiere aquí el apóstol es a eso, a las doctrinas que se estaban introduciendo a la iglesia en ese tiempo, pero aplica también para nuestro tiempo. Porque hoy en día quizás no sean cuestiones judías, pero sí son cuestiones de hombres. Hay mucha herejía y esto tendríamos que hacer un estudio en algún momento hacerlo, ¿cómo se podría decir? Actualizarnos pues a nuestro tiempo las doctrinas que están hoy introduciéndose en la iglesia. Muchas doctrinas muy erróneas y que las vemos, o que mucha gente las ve como algo normal, pero no están en la Biblia. Bueno, entonces aquí seguimos leyendo. Vemos aquí el contraste de la iglesia de Colosas, que era una iglesia que se había mantenido firme en la fe de Cristo. Ahora vamos a ver, nos quedamos en el 7. Dice, no que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué querían hacer esos hombres? Pervertir. ¿Qué querían pervertir? El mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo. Dice más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que anatema. Si un ángel o uno de nosotros enseñase un evangelio diferente, ¿qué dice? ¿Sea qué? Anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. Anatema es sea excomulgado, sea apartado bajo maldición. Eso significa anatema. Sea apartado bajo maldición. O excomulgado, echado de la congregación. Sea anatema. Si un ángel, y hoy en día, y nosotros sabemos que el diablo se viste como Ángel de luz. el diablo se viste como ángel de luz. Usted recuerda, el apóstol Pablo está hablando aquí en un término de que debemos de entender y de aseverar que el evangelio que Cristo nos dio, nos lo dio a través de sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron con Él, comieron con Él, caminaron con Él. Nadie más de esos hombres en ese entonces conocieron a Cristo, sino aquellos que seguían a Cristo.
Por eso es que el apóstol Pablo en más de una ocasión defendió su ministerio. Porque para algunos el apóstol Pablo ni estuvo con Cristo, ni caminó con Cristo, ni fue su discípulo de Cristo en el tiempo en que estuvieron ahí, en que él estuvo con sus discípulos. Por eso de alguna manera no lo aceptaban al 100%. Por eso es que él tenía que expresar el llamado que Dios le dio en un encuentro personal con él y en una revelación del evangelio a él. Por eso es que el apóstol Pablo tenía que especificar esto. Entonces él les dice, si uno de nosotros o un ángel del Señor os anunciare un evangelio diferente, sea anatema. ¿Qué era la diferencia? ¿En qué radicaba esa diferencia? ¿Qué hacía diferente el mensaje de Cristo a lo que enseñaba en ese momento la ley de Moisés? ¿Qué era lo que hacía diferente? ¿Cómo podríamos nosotros identificar que estamos recibiendo la revelación correcta? ¿Cómo usted lo podría asimilar para su vida hoy en día? Pues a través de su espíritu, que Él ha puesto en nosotros. Esa es una. ¿Qué otra? Sí, a través de su espíritu. Es muy importante que el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios y nos lo ha enseñado y nos lo seguirá enseñando. Nos seguirá enseñando quién es Dios. Pero estamos hablando doctrinalmente también. ¿Qué nos hace diferentes? Su palabra. Que creemos en su sacrificio, creemos en su resurrección. Volvemos a lo mismo. ¿Qué les enseñó Cristo a sus discípulos? Ellos aprendieron de él. Dice Pedro que ellos fueron testigos presenciales, no solamente testigos de oído, fueron presenciales. Ellos estuvieron ahí, nadie se los contó. Dice, nosotros vimos cuando en la nube, se abrió la nube y vino una palabra del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Dice, nadie nos lo contó, nosotros lo oímos, estuvimos ahí, estuvimos presentes en ese momento, recibimos también de alguna manera la revelación de quién era Cristo, el testimonio de Dios mismo de quién era Cristo. Por eso que ellos estaban completamente convencidos de lo que hablaban, y ellos hablaban de Cristo, lo que Cristo les enseñó, eso ellos hablaban. Y esa era la diferencia entre lo que eran las enseñanzas que estaban introduciendo con la enseñanza que ellos tenían de parte de Dios. ¿Cuál era el principal motivo por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta a las iglesias de Galacia? ¿Cuál era? La división, porque estaban volviendo. Se estaban volviendo, pero ¿cuál era la práctica? ¿Qué era lo que les enseñaban que tenían que hacer? Ya se los dije al principio, la circuncisión. Si tú no te circuncidas, no serás salvo. Por eso después de que el apóstol Pablo tiene llega a esta convicción y esta experiencia de lo que está pasando en las iglesias de Galacia y aún en otras, lo que hace el apóstol Pablo es hablar con los apóstoles, y de esta manera se llega al concilio de Jerusalén, porque esto era algo que ya se estaba haciendo cada día más fuerte, y los gentiles estaban siendo obligados a judaizar, les estaban obligando a hacer ciertas cuestiones judías. Entonces ellos, el apóstol Pablo, junto con su equipo de apoyo, van a Jerusalén y hablan con los apóstoles que en ese momento dice que eran pilares de la iglesia. Jacobo, Juan, Pedro, Santiago, Andrés, y convocan una asamblea y se expresa este problema. Y ellos oran a Dios. Y dice que el Espíritu Santo les hizo sentir
que no cargaran más a los hombres, en este caso a los gentiles, sino que solamente se abstuvieran de ¿qué? Recuérdenme. De los sacrificados a los ídolos. De los sacrificados a los ídolos y fornicación y de comer sangre. Solamente no hagan esto. Porque la ley moral ya está vigente, es lo que enseñamos, es lo que Cristo enseñó. No vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es lo que nos está enseñando. Y que es a través de la fe en Él. Justificados pues por fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es lo que nos salva? Si confesares con tu boca, Romanos 10, 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos o que Dios lo resucitó, serás ¿qué? Salvo. Jamás dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero aparte, guardas el sábado, llevas las fiestas anuales y haces algunas prácticas en tu casa de esto, serás salvo. Claro que no. Claramente nos está diciendo que si confesares con tu boca, primeramente tienes que confesar algo muy importante, que Jesús es ¿quién? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿serás qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Entonces, ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La mujer del flujo de sangre, para poder ir a Jesús, tuvo que oír de Él. ¿Qué escuchó? Un profeta, el Mesías, el hombre que Dios nos prometió está aquí. Y ora por los enfermos, tiene autoridad de Dios. Ora por los enfermos y los enfermos sanan. ¿Qué hizo la mujer? Solamente por sentirse indigna, inmunda, dijo tan solo si tocar el manto. No dijo voy a ver si sus discípulos me echan la mano y tengo un diálogo con él como lo hizo Nicodemo. No, ella solamente escuchó y creyó y dijo tan solo con tocar su manto. ¿Por qué ustedes creen que era tan solo con tocar su manto? ¿Sabes qué? Dios le reveló a esa mujer algo muy importante que nosotros no hemos entendido. Ella era impura. Y ella todo lo que tocaba lo hacía impuro. Lo contaminaba. Por eso sus discípulos no entendieron cuando le dijeron Señor. Porque dijo, alguien me tocó. Y entonces dije, ay Señor, mira cómo está la multitud. ¿Cómo es que... ¿Por qué? O sea, esa pregunta, ¿qué? Pues, no, pero sentí que salió poder de mí. O sea, no fue cualquier toque. ¿En dónde llevó Jesús todas nuestras impurezas? ¿Dónde llevó Jesús todos nuestros pecados? ¿Dónde llevó Jesús toda nuestra culpa? ¿Dónde lo llevó en sí? En la cruz. Entonces, es a través de Cristo. Jesús siempre les digo, cuando oraba por algún enfermo, les decía, ve, ¿tú qué? ¿Te has qué? Salvado. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Vete. No les dijo, vete y cumple la ley para que seas salva. No, vete y no peques más. Ley moral. No peques más. La ley moral, los 10 mandamientos están vigentes. Alguien podría decir, pero ¿por qué el día de reposo? Acuérdense, Él es nuestro reposo. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. El que tiene a Cristo, tiene la vida. Amén. El que no tiene a Cristo, está muerto en vida. Aún así, personas que descansan 2-3 días a la semana y siguen cansados. Pues El lunes es peor. Volver. Sí, entonces dice aquí, si un ángel, yo les hago una pregunta, ¿ustedes recuerdan alguna religión que hayan recibido una revelación por medio de un ángel? Sí, los mormones. Los mormones, ¿quién más?
Hubo otro, los testigos de Jehová, También. ¿sí? También ellos dicen que fue a través de una revelación. No, perdón. A los adventistas, también ellos, a través de una revelación que Dios le dio a Elena G. de White, y que luego vino y enseñó una doctrina diferente a la que Cristo enseñó. Entonces, quiero que entendamos esto. Por eso es muy importante. Si un ángel, el ángel Moroni, vino y le reveló a Joseph Smith y le dio lo que ellos le llaman sus ¿cómo se llama? Parecido a las tablas, pero no son, ellos no le llaman ¿Su tablas. ley? Sí, sus mandamientos, pero es en unas placas. Y Dios, así según ellos, así les habló. Si un ángel o uno de nosotros se levanta con otro evangelio, sea anatema, sea apartado bajo condenación o bajo maldición. Pero nosotros tenemos que seguir lo que Cristo habló. Y las palabras de Cristo están intactas. ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? ¿Quieres ser un hombre de Dios? Ve y lee el Sermón del Monte, hasta donde dice: el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que al edificar su casa la edificó sobre la roca, y vinieron los ríos y vinieron los fuertes vientos y dieron con ímpetu contra esa casa, pero esa casa no cayó. ¿Por qué? ¿En qué estaba fundamentada? ¿En quién estaba fundamentada? En la roca. ¿Y quién es la roca? ¡Cristo! Y si tú estás fundamentado en la roca, en Cristo, estás parado en la parte más segura que puedas estar. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. A ver, vamos a leer ahí. Colosenses 2, 16 al 19, si alguien le da lectura, por favor. Aquí el apóstol Pablo ya está siendo más específico con los colosenses. Y les está diciendo, nadie dice, y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los dominios y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En quién? En la cruz. ¿Y qué dice después? Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchándose por su propia mente carnal. ¿Qué nos dice? Nadie os juzgue en cuanto a lunas nuevas, en días de reposo. Nadie te debe juzgar por eso. El apóstol Pablo dice, algunos hacen diferencia entre día y día. Romanos 3:14 dice, unos hacen diferencia entre día y día, otros no. El que hace, para Dios lo hace. Y el que no lo hace, para Dios no lo hace. Y a los dos los ha recibido Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Quien quiera guardar el día de reposo como una manera solamente de solemnidad, lo puede hacer, no como una manera de que eso sea parte de salvación. Y el que no lo quiera hacer, no lo haga. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe, no por guardar el día de reposo. Si alguien quiere guardar el día de reposo, hágalo. El Señor no nos reprueba. El Señor lo que nos enseña aquí es que no enseñemos esas prácticas como parte de la salvación o parte de provisión salvadora. Si alguien quiere hacerlo, puede hacerlo. ¿Por qué no? Los judíos lo hacen por mandato de Dios y por naturaleza en su corazón. Pero no condenando. ¿No?
Entonces, nosotros lo tenemos, si usted quiere hacerlo, hágalo, pero es nada más una forma solemne. No como diciendo, yo voy a ser salvo porque yo sí guardo el sábado. No, cuidado con eso, hermano. La fe es lo que nos da la salvación. Y nuevamente, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por fe. No somos justificados por guardar el sábado, no somos justificados por participar de las 7 fiestas anuales. Pero si usted quiere honrar a Dios dejando de comer ciertos alimentos, ¿por qué no? Pero igual, el que come, para Dios come, y el que no come, para Dios no come, y a los dos los ha recibido Dios. Si usted tiene en su casa un día y lo único que hay es un chicharrón con chile, cómaselo bien a gusto con una sopa de arroz. Ya hasta se me antojó. Unos frijolitos. Por eso estamos como estamos. ¿Claro? Bueno, entonces es importante que podamos comprender esto. Y esta carta nos va a enseñar unas cosas muy, muy hermosas. Pero lo principal ahorita es lo que enseña el capítulo 1, que es el llamado del apóstol Pablo como genuino y las prácticas, que si no es lo que Cristo nos enseñó, no nos ayuda para salvación. Solamente el practicar lo que Cristo nos enseñó. Y el que oye estas palabras y las hace, es oír y hacer. Una vez me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Una vez me dijo un chavo, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pues lee todo el capítulo 5, 6 y 7. Te lo dejo de tarea. Después lo leyó y me dijo, no, está bien difícil. Digo, no está difícil si estás dispuesto a seguir a Cristo. Yo creo de haber visto donde dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a quien te maldice, porque ahí es donde la mayoría de las personas tiene como Conflicto. conflicto. ¿Por qué? Porque estamos tan heridos que no queremos perdonar, pero el perdón nos hace libres. Amén. 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 Cierren todos sus ojos. Vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque eres fiel. Porque tu amor cada día se renueva en nuestro corazón cada mañana. Y nos da la certeza y la seguridad, Señor, de que tú estás con nosotros, con esos pequeños detalles, Señor, del día a día que nos muestras.